Hago parte del equipo de las bibliotecas públicas de Palmira y hoy que se celebra el Día del Libro y también se conmemora el Día de la Lengua, voy a leerles una pequeña biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Murió en Madrid en 1616. Fue un escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha, obra que escribió entre 1605 y 1615. Esta es la obra cumbre de la literatura universal de lengua castellana. Su inmensa fama lo hizo inmortal por parte de la parodia del género caballeresco para tratar un maravilloso retrato de los ideales y prosaísmos que cohabitan en el espíritu humano. Ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al que ni siquiera sacó de la estrechez el fulgurante éxito del Quijote, compuesto en los últimos años de su vida. Fue el cuarto hijo de un modesto médico llamado Rodrigo de Cervantes y de doña Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por los acuciantes problemas económicos de su familia, que en 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón sede de la corte, en busca de mejor fortuna. Allí inició el joven Miguel sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas. Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes azarosos de su padre, que en Valladolid fue encarcelado por deudas, determinaron que la formación intelectual de Miguel de Cervantes, aunque extensa, fuera más bien improvisada. Aún así, parece probable que frecuentara las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, puesto que en sus textos aparecen copiosas descripciones de la picaresca estudiantil de la época. En 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, donde ingresó a la milicia en compañía de don Diego de Urbina, con la participación en la batalla de Lepanto en 1571. En este combate naval contra los turcos fue herido de un arcabuzazo en la mano izquierda, que le quedó anquilosada. Cuando regresaba de vuelta a España, tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia, donde había adquirido un gran conocimiento de la literatura italiana, la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos en 1575 y allí lo apresaron. Lo vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Allí permaneció hasta que en 1580 un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores. Ya en España, tras 11 años de ausencia, encontró a su familia en una situación aún más penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años. En 1584 se casó con Catalina Salazar de Palacios y al año siguiente se publicó su novela pastoril La Galatea. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos que, si bien le acarreó más de un problema con los campesinos, le permitió entrar en contacto con el abigarrado y pintoresco mundo del campo, que también reflejaría en su obra maestra El Quijote. Don Quijote de la Mancha, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote, apareció en 1605. El éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente la corte se trasladó de nuevo a Valladolid y Cervantes con ella, para poder seguir mendigando favores, mientras los grandes poetas del siglo de oro, empezando por Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, gozaban de una sólida posición o de la protección de aristócratas, y el mejor dramaturgo de la época, Lope de Vega, podía incluso vivir de su obra.
La justa fama que le había dado la difusión del Quijote solo sirvió a Cervantes para publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos morales de las novelas ejemplares, el viaje del Parnaso y las comedias y entremeses. En 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. A partir de una sátira corrosiva de las novelas de caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos: el iluminado Don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. Aquí los tengo a mis espaldas. Muchísimas gracias por la atención.